Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que sintonizan este OIG Podcast 2026. Vamos a comenzar, ¿verdad? Esta nueva temporada del podcast de la OIG. Y para arrancar el año decidimos invitar al licenciado Walter Vélez, Contralor Electoral de Puerto Rico. Bienvenido. Gracias por la invitación a usted y a Ibeliz Torres. De verdad que agradecido por invitarnos a compartir este podcast con ustedes. Aparte de la inspectora que estuvo con nosotros en el primer episodio del podcast, usted es yo creo que el primer jefe de agencia que invitamos al programa, el jefe de agencia que está en funciones actualmente. Para nosotros es, ¿verdad?, interesante hablar un poco de la oficina que usted dirige, la oficina, ¿verdad?, del Contralor Electoral, que es creado, y estábamos hablando un poco antes de comenzar este episodio a grabar, estábamos hablando de la complejidad de la ley orgánica que usted maneja. Casi todas las leyes orgánicas, cuando le dicen a alguien que conoce de legislación y leyes, pues las leyes orgánicas pues crean ese aparato administrativo que es la agencia, crea el puesto del jefe de la agencia y otras cosas más, pero la ley orgánica de ustedes es un poco más compleja. A la hora de ejecutar todo con una ley tan compleja, ¿cómo usted se prepara? ¿Cómo departamentaliza las funciones de la ley para ejecutarla? Porque recae en usted en ejecutarla. Claro. Pues mira, yo te tengo que decir que es un reto, pero tenemos un equipo profesional de empleados en la oficina del Contralor Electoral, que cada uno conoce sus funciones. Yo creo que la ley del financiamiento de campañas políticas en Puerto Rico, para mí, a mi juicio, que he visitado muchísimos países como observador internacional, en eventos democráticos en otros países, es una de las reglas para mí más completas de las que yo he visto en diferentes países. La ley incluye financiamiento de campañas políticas, cuáles son los límites, qué se puede, qué no se puede hacer, pero lo que mucha gente no sabe, también la ley tiene unas disposiciones en cuanto al uso de fondos públicos, propiedad pública, qué se puede hacer con fondos públicos, qué pueden hacer empleados en horas laborables y qué no pueden hacer. Y en ese sentido, pues es dual. Una parte trabaja directamente con los asuntos democráticos y no es que la otra parte de fondos públicos no tenga que ver con asuntos democráticos, están estrechamente vinculadas. Pero mucha gente piensa que quizás solamente es cuánto aportó tal persona en una campaña y cuánto gastó. No, también tenemos que velar por el buen uso de los fondos públicos, con que el dinero del erario del pueblo se use de la manera correcta y que no sirva de ventaja indebida para un candidato aspirante o partido político. Mira, uno de los elementos más importantes de la oficina en cuanto a la fiscalización del financiamiento del dinero público y de que no se use para asuntos en política, pues es precisamente la veda publicitaria de anuncios, que transcurre desde el 1 de enero del año electoral y hasta que la Comisión Estatal de Elecciones, que es un ente completamente independiente, realice su escrutinio general y certifique a todos los empleados, a todos los candidatos, perdón. Por tanto, desde el 1 de enero hasta que no pase el ciclo y las elecciones, ninguna agencia de gobierno de las tres ramas del gobierno, ejecutiva, legislativa, judicial, incluyendo sus municipios, puede hacer una erogación de fondos públicos sin que la oficina del Contralor Electoral verifique en qué consiste esa promoción, ese anuncio. Y te doy un ejemplo. Esto antes lo atendía la Comisión Estatal de Elecciones. Eso pasó a la jurisdicción de la oficina del Contralor Electoral en el 2020. Y toda agencia que desde el 1 de enero pretenda emitir un anuncio o una publicidad tiene que someter una solicitud ante nosotros verificar que ese anuncio no predomine en colores alusivos a partidos, que no exista una foto de algún aspirante, candidato, o en el caso, eso pasa mucho en el caso de los alcaldes, que a veces tú ves un anuncio en televisión y lo más grande es la foto y el mensaje al pueblo a veces es más pequeño. Pues mire, eso no se considera en año electoral un anuncio que le rinda al interés público. Tampoco pueden contener lemas o frases que pueda tener un matiz político. Y entonces nosotros tenemos que verificar
todos esos anuncios. Este cuatrienio pasado verificamos cerca de 80 y pico mil anuncios que se radicaron ante nuestra oficina. Tenemos que leerlos todos, eliminarle colores. No es que se elimine, el anuncio tiene que ser blanco y negro. El cielo es azul y siempre será azul. Como te puedo dar un ejemplo, la insignia de la Cruz Roja, que el gobierno siempre se inserta en estas campañas, pues la cruz es roja, y tiene que estar y eso no tenemos problema. Pero lo que busca esa disposición de ley es que no haya ventaja indebida para aquellos que administran entidades, municipios, usando ese dinero para favorecer su aspiración a una campaña política. En el año electoral está prohibido, por ejemplo, que un alcalde haga un anuncio y vaya a decir yo estoy haciendo tal proyecto. Está prohibido hablar de proyectos en año electoral. Y hacer un anuncio que diga mis planes son tales. Ni planes, ni logros, ni proyecciones. Eso está prohibido en año electoral. Lo que sí se permite, porque es el interés de las personas conocer qué se está haciendo, es algo que sea de interés público. Por ejemplo, Dios no lo quiera, viene un huracán y hay que hacerle unos anuncios. Mire, estos son los centros de acopio, se van a establecer estos centros para personas que quieran desalojar su casa porque está en peligro. Ese anuncio, pues no hay problema, eso sí. No puede tener fotos, no puede estar con color. Y esto lo vemos mucho en los municipios. Municipios que están relacionados al color azul, pues usan mucho en sus anuncios colores azules. Municipios que están relacionados al color rojo usan mucho los colores rojos. Y eso tú lo ves ahora, porque la veda electoral no son los 4 años. La veda electoral solamente eso es importante. ¿Cuándo comienza la veda y cuándo termina? Ok, la veda, los primeros 3 años del ciclo electoral no existe veda electoral. La veda electoral comienza en el año electoral. Por ejemplo, las próximas elecciones son en el 2028. Pues el 1 de enero del 2028 comienza la veda publicitaria de anuncios y culmina una vez las elecciones transcurran, se cuenten los votos y se certifica a cada uno de los candidatos a puestos de elección. Detrás de la ley y lo que dice la ley, ustedes están evaluando el elemento humano. Claro. De cómo se hacen, ¿verdad? Ciertos tipos de anuncios, en qué momento. Pero para eso hay una junta. Esa es una, tienes toda la razón. Pero la principal es que no se use dinero del erario para favorecer un partido o candidatura con el subterfugio de que este es dinero público, hay un anuncio de interés público para la ciudadanía, entonces coloco unos elementos que están prohibidos en ley, como es mucho color, que es el color que se asocia a mi partido, o estaré usando frases que quizás se parecen a la frase que yo estoy usando en la campaña, pero está pagado con fondos públicos. Eso es completamente ilegal. Y en ese sentido tenemos una junta reguladora de anuncios. Son 3 personas de diferentes ideologías políticas que evalúan todos esos anuncios y me hacen una recomendación. Tengo que decir que en el 99.99 de los asuntos que ellos evalúan es por unanimidad y se ponen de acuerdo. No, este anuncio no puede tener esta frase, no puede tener este lema, no puede tener este color, tiene que eliminar la foto del candidato porque está pagado con fondos públicos. Entonces sería una ventaja indebida contra aquellos otros aspirantes que no tienen ese dinero público porque no administran ni agencias ni son alcaldes, y entonces irían con una desventaja en una competencia política. Yo tengo que decir que yo no he visto una colaboración tan marcada de agencias fiscalizadoras como lo he visto en estos últimos 4, 5, 6 años. Antes cada agencia fiscalizadora hacía su trabajo como independiente y no compartía quizás información con otras agencias fiscalizadoras. Y en el punto que me traes, la ley del financiamiento de campaña, aparte de la veda publicitaria de anuncios, tiene otras disposiciones sobre uso de fondos públicos. Por ejemplo, OIG nos ha hecho a nosotros referidos. No voy a mencionar la agencia, claro. Pero nos ha hecho referido por la mala utilización
de un correo electrónico que está escrito al gobierno. En este sentido, pues, OIG hizo una auditoría en una agencia de gobierno y detectó que uno de los jefes de la agencia usó su correo electrónico con .epr.gov, que es un correo que le pertenece al gobierno, para invitar a empleados a actividades políticas, para solicitar donativos. Y esa colaboración que hemos tenido con otras agencias, en particular esta con OIG, nos hizo ese referido. Mire, Contralor, detectamos tal situación en tal agencia. Eso redundó en una investigación administrativa que hicimos, ya con la data que nos había ofrecido OIG, y se procesó el asunto, se otorgaron unas multas. La persona hoy no está en esa agencia. De igual manera, en la veda publicitaria, OIG también hizo una auditoría en una agencia grandísima en Puerto Rico y detectó que unas convocatorias, fíjate, hasta convocatorias a empleo, que no pasaron por la Junta de Anuncios, porque hasta eso nosotros nos toca revisar, que no tenga lemas, ni colores, ni nada por el estilo. Se reclutaron personas y ese anuncio no estaba aprobado por la oficina. Wow. Y OIG nos hace la recomendación de verifiquen tal cosa, porque hicimos esta auditoría y efectivamente eso redundó en multas a esa agencia de gobierno. Y en ese sentido lo que quiero resaltar es que esa colaboración entre agencias, que yo nunca la había visto, ha redundado en darle más transparencia al pueblo. En el caso de OIG, que es el ejemplo que te estoy dando, pues tenemos una colaboración muy intensa con IBELI y es una cooperación horizontal de OIG para nosotros y de nosotros cuando detectamos algo, pues también pasarlo a la oficina de la Inspectora General para que el pueblo se sienta más tranquilo de que los trabajos se están haciendo conforme a la fiscalización que se está pidiendo. Preparándome para esta entrevista me preguntaba, bueno, ¿cómo interactúa el Contralor Electoral con el Poder Judicial? Porque el Poder Judicial es bastante circunspecto en cuanto a los anuncios que hacen o si manifiestan algo en redes sociales o en... ¿verdad? Vamos más por la naturaleza de su trabajo que hacen, ¿verdad? De que el juez es esta persona que se abstrae de ciertas... Sí, que vela porque todo sea de acuerdo. Claro, es el árbitro. El árbitro no entra, ¿verdad? Gracias a Dios nunca hemos tenido ninguna situación. No, claro. Pero con todo y eso está dentro de su capacidad operativa y administrativa. Y qué bueno que trae el punto de cómo se complementan las diferentes agencias que velan por la transparencia del gobierno, porque yo creo que hay que visibilizar eso y poner de manifiesto qué es lo que pasa tras bastidores con esa colaboración, que es lo que siempre se espera cuando se adopta política pública. Tal vez no pasaba por ciertos asuntos, pero ahora usted la está viendo y la está viviendo. Lo que me resulta interesante es que todo aquel que pudiera pensar que la Oficina del Contralor Electoral lo que estaba era auditando los informes que preparan los diferentes comités políticos, está todo este equipo también que regula el uso de fondos públicos en el gobierno con una cantidad de empleados que a mí me llamó la atención mucho. Claro. Ustedes son 44 empleados, si no me equivoco, en la agencia. 44 empleados, incluyendo. Y ustedes tienen municipios, las tres ramas de gobierno, las tres ramas de gobierno, los referidos que le llegan de diferentes agencias fiscalizadoras, los referidos que pueda hacer cualquier ciudadano, y más, ¿verdad? El asunto del dinero en campañas políticas, que también usted lo regula, que me llama la atención y le hablábamos, que la ley orgánica es bien interesante porque, aunque que crea la estructura administrativa que usted dirige, también está regulando un derecho fundamental. Claro. Y yo me imagino que usted tiene alguna opinión creada sobre tal vez la demonización que pueda surgir del hecho de que alguien done una campaña política versus la realidad que usted está regulando un derecho fundamental de los ciudadanos de apoyar, ¿verdad?, los candidatos que lo van a representar a él para conformar el gobierno. Claro. Sí, mira, lamentablemente, como muy bien lo explicas,
quizás en Puerto Rico, y por casos que se han visto en el pasado, a veces aportar una campaña política, pues se ve un poco de suspicacia, se crean apariencias que quizás no existen, pero tú has dado en un tema que es fundamental. Está el derecho a la libre expresión. Aportar a un candidato, partido político, es completamente legal, y todo partido, candidato, y en la política se necesita dinero. ¿Dinero para qué? Para llevar un mensaje. ¿Qué es lo que la gente quiere escuchar? La idea que yo tengo, pues eso hay que pagar para poder difundir ese mensaje y que la gente crea quizás en la filosofía política que uno quiere llevar. Y así se hace diariamente en la política. Lamentablemente se ha dado el hecho, y lo digo como un hecho, de que cualquier persona que aporta a una campaña política ya rápido lo miran con un poco de recelo. Claro. ¿Y por qué le está aportando a él? ¿Será porque pues quiere darle un donativo a cambio de otra cosa? Esas son otras cosas. Y eso se investiga. Eso es el famoso quid pro quo que se ha dado en Puerto Rico. Lamentablemente, a veces por un caso pagan 5,000, 10,000, 15,000 personas que aportan a campañas políticas cuando están utilizando su derecho a la libre expresión, su derecho a la libre asociación, y nosotros estamos bien pendientes de ese tipo de casos, el famoso quid pro quo. Y perdona que te cambie un poco el tema. Sí, una adelante. De las situaciones que también atiende nuestra ley es evitar ese te doy algo a cambio de algo. Por ejemplo, nuestra ley prohíbe que una persona que esté en espera de un contrato con el gobierno, de una concesión de permisos de alguna agencia, durante ese proceso no puede aportar políticamente a un partido político, a un aspirante candidato, porque se pudiera ver la apariencia de que estoy aportando para que me des el permiso que estoy pidiendo, o estoy aportando para que me des ese contrato millonario que va a otorgar el gobierno. Uno tiende a separar los dos mundos. Bueno, la regulación de fondos públicos y la regulación de fondos privados de campaña, pero usted acaba de dar un ejemplo que me llama la atención, porque es cuando convergen esos dos mundos que se dan en la faena del gobierno, porque al final quien adopta la política pública son oficiales electos. Claro. Yo creo que, y no tan solo, te hablé al principio de la ley del financiamiento de campaña, que yo creo que es una de las leyes más completas que yo he visto desde Estados Unidos hasta Centroamérica y Sudamérica, pero también leyes de fiscalización en Puerto Rico, como la de OIG, con unos marcos regulatorios específicos velando por el buen uso de fondos públicos, pero siempre hay un pero. Yo soy de los que piensa que la corrupción siempre va a existir, o sea, que la podemos minimizar, y esto desde los comienzos de nuestro mundo. Como decían, desde que el mundo es mundo. Desde que el mundo es mundo. Pero sí se puede trabajar en minimizar ese impacto. Siempre van a existir personas que insisten en violar la ley. Y en ese sentido es que nosotros siempre estamos pendientes, porque se van a seguir dando casos, ¿sabes? Erradicarlo 100%, o sea, no es real. Por eso existimos las oficinas fiscalizadoras, por eso existe ética, por eso existe OIG, la Contralora, Oficina del Contralor Electoral, el FEI. Lo que sí estamos luchando es por aunar esfuerzos estas agencias fiscalizadoras por compartirnos información y seguir combatiendo estos asuntos que afectan a Puerto Rico, afecta la transparencia de los procesos. La rendición de cuentas para mí es fundamental en cada una de las agencias fiscalizadoras. Eso es lo que requiere la gente. Ríndanos cuenta qué está pasando, cómo se está llevando a cabo el desembolso de fondos públicos, se está usando de buena manera, no se están solicitando donativos en horario laboral a empleados, que eso es otra de las disposiciones de nuestra ley, que está prohibido. Ningún jefe de agencia puede estar vendiendo taquilla o para eventos políticos. Ya eso tú has visto que ha bajado un poco. Sí, antes era más álgida la cosa, pero ya eso ha bajado un poco, llevando el mensaje y llevando el mensaje a través también de estos medios. Hablo de su experiencia internacional y a mí me gustaría tocar ese tema para ir cerrando, porque y yo lo entiendo que a veces
hay una suspicacia cuando ¿verdad? Se erogan fondos públicos para tal vez visitar otro país y ver otros procesos o participar de ciertas interacciones que se dan más allá de nuestra isla. ¿Qué nos puede decir de esa experiencia que ha tenido? Si nos puede relatar algún país que ha ido, que le llama la atención y que uno dice, wow, yo creía que en Puerto Rico faltaba esto y lo otro, pero acá pues veo que y uno se calma, como que claro. No estoy tan mal. Pues mira, yo te tengo que decir, yo llevo como invitado como observador internacional en diferentes elecciones, yo creo que en más de 20 países, y he aprendido mucho. ¿Y por qué? Porque a veces uno piensa que Puerto Rico lo tiene todo. Uh-huh. Y no, a veces uno trae ideas de otros países y se han implementado en Puerto uh-huh. Rico. Yo fui 10 años secretario de la Comisión Estatal de Elecciones, hace varios añitos atrás. Uh-huh. Y Puerto Rico tiene en su código electoral varias disposiciones de otros países que lo que buscan es beneficiar el derecho al voto de las personas. En el caso mío, pues ya con casi 28 años de experiencia en asuntos electorales, pues muchos de estos países ven a Puerto Rico como un referente. Si Puerto Rico ha tenido sus situaciones últimamente en asuntos de administrar elecciones, pero antes de esos asuntos, Puerto Rico era un ejemplo para países de Centroamérica, Latinoamérica. Yo te puedo dar, por ejemplo, Costa Rica. Yo fui invitado en las elecciones pasadas de hace un mes y medio como jefe de misión de observadores internacionales. Uh-huh. Implementó varios de los mecanismos de Puerto Rico en cuanto al derecho al voto. Panamá implementó el derecho a que las personas votaran desde su casa, llevándoles unas juntas de balance de los partidos y votaban desde su casa. Personas que no podían uh-huh. caminar, estaban encamadas. Y otros mecanismos tecnológicos también se han implementado. Recientemente Costa Rica nos pidió que le habláramos de la ley del financiamiento de campañas políticas y en particular de la veda publicitaria de anuncios, porque quieren implementar allá prácticamente la regulación que existe en Puerto Rico uh-huh. para evitar que en año electoral se utilice dinero público para favorecer a aspirantes, candidatos o partidos políticos. Y entonces ahí yo me siento orgulloso de las regulaciones que tiene Puerto Rico, porque ya otros países están mirando cómo Puerto Rico está fiscalizando, qué hace para evitar que el dinero público se utilice o se malverse para favorecer a aspirantes candidatos o en desventaja de otras alternativas electorales que vienen creciendo y que no tienen esa facultad de estar administrando uh-huh. fondos públicos. Y hemos tenido ya 2 reuniones y quieren copiar esa parte de nuestra ley para insertarla en las leyes de Costa Rica. Y ese es el marco que yo lo veo de cooperación horizontal. Uh-huh. Aprendemos de ustedes, pero también ustedes se llevan buenas prácticas de nosotros. Y esa cooperación redunda en darle más transparencia a los procesos democráticos de nuestro país y ayuda también a combatir la corrupción con métodos que ellos han utilizado o que nosotros estamos utilizando y ellos se los quieren llevar. Mire, para ir cerrando, estamos en el año 2026, el año está comenzando, todavía en la época, yo diría la época tal vez más dura dentro de un ciclo, un cuatrenio para ustedes está por llegar. Por ahí viene, eso va a llegar y cuando el tiempo pasa bien rápido, cerramos los ojos y los abrimos, estamos ya en el comienzo de la veda publicitaria que ustedes regulan y administran. Posiblemente cuando empieza esa veda, me imagino que usted el teléfono no para que dé orientaciones, para claro. que vaya a esta agencia, vaya a esta otra agencia. Este episodio se queda en el ecosistema de redes y en las plataformas donde se pueden ver estos episodios. Y tal vez esto es una herramienta para el futuro. Claro. Le estamos hablando a esos jefes de agencia que se van a enfrentar a tener que someter los anuncios. Si usted fuera a resumirlo tal vez en 4, 5, 6 consejos
para navegar por la veda publicitaria con éxito, ¿cuáles serían? Mira, yo creo que el primer consejo, y gracias por la oportunidad y llevarme a visualizarlo de esa manera, uno de los consejos que yo le daría a todas las agencias de gobierno, las 3 ramas ejecutivas y los municipios, es que el gasto que estén haciendo ahora en compra de materiales me refiero a promociones, anuncios que vayan a hacer y que pretendan en el año electoral todavía estar publicándolos, que velen los elementos que dispone la ley. Las promociones ni artículos promocionales pues pudieran tener colores alusivos a partidos, los pudieran tener pero que no predominen. Uso de frases en anuncios o en esas mismas promociones, planes, proyecciones o proyectos que pretenden ir publicando o haciéndole publicidad, pues no puede tener ese elemento. ¿Por qué? Porque en año electoral nosotros tenemos que revisar todo ese material, aunque haya sido adquirido con fondos de un año que no era electoral. Se prohíbe la entrega de cualquier suplemento, promoción o lo que sea, si no cumple con los requisitos de la ley. Y gracias por darme esa oportunidad, porque es uno de los asuntos más delicados en año electoral. ¿Sabes la cantidad de dinero que Puerto Rico gasta a veces en promociones? Que a veces tienen su fin como turístico, llega un turista y se le entrega quizás una sombrilla, un bolso, pero si el bolso es de un color que está asociado a un partido político y ese es el único color que tiene, no lo puede entregar al año electoral. Entonces, si lo van a hacer, pues que miren los elementos que dispone la ley y la reglamentación. Desde ahora, para cuando les toque repartirlo en año electoral, los puedan repartir porque cumple con la ley. Ese es uno de los consejos que yo siempre doy, porque hay mucho dinero público que se pierde. Sí. Se pierde en ese año y es lamentable, Nosotros tenemos en la Oficina del Contralor Electoral orientaciones que están grabadas de qué se puede, qué no se puede hacer por diferentes temas. ¿Qué dispone la ley 222? ¿Cómo se radican los informes de ingresos y gastos? ¿Cómo buscar en nuestras páginas quién donó, quién no donó? ¿Qué dicen los informes de ingresos y gastos? ¿Cómo se lleva a cabo una veda electoral de manera óptima y consono con la ley? Tenemos varios webinars también que entren a nuestra página, se ilustren sobre las disposiciones de la ley, que no mucha gente las conoce, y ahí estamos bien activos en diferentes temas que cada vez nos surgen. Cuando vemos que hay una necesidad en el pueblo, pues hacemos un webinar diciendo, mire, esto es lo que se dispone. ¿Qué es un quid pro quo con dinero público que no se debe hacer? ¿Qué tiene que ver un contratista cuando va a hacer una subasta en el gobierno para que no dé la apariencia de que se está dando algo a cambio para yo obtener un contrato en el gobierno, un permiso? Y que entren a la página de nosotros. Nosotros tenemos una página bien variada con diferentes adiestramientos sobre esto. Eso va a aparecer en el cintillo aquí. Contralor Electoral Walter Vélez, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. De verdad que les auguro mucho éxito en este podcast, que es muy informativo y quizás esa información no está llegando a la gente, pero a través de este medio que nos brindan ustedes, pues podemos orientar al pueblo. Muchas gracias. Ya saben, visiten la página del Contralor Electoral y póngase al día con todo. No espera el año, ¿verdad? Claro. No espera la fecha de comenzar la veda, sino que hay que tomar precauciones desde antes. Amigos, muchas gracias por su sintonía, gracias por su apoyo. Nos puede buscar en todas las plataformas digitales donde tenemos presencia. Este ha sido un episodio más. Muchas gracias, ¿verdad?, a todos por su sintonía. Gracias nuevamente al Contralor Electoral, el señor Walter Vélez, por estar con nosotros, y será hasta la próxima. Muchas gracias a todos.